Bendito, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes, de veras que sí. Qué alegría, qué esperanza de que nos acerquemos todos juntos a ese que es fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Les habla el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa en que vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas. Y gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos llaman, pues haciendo sus comentarios, sus preguntas. Ustedes son los que hacen posible este programa. Que Dios nos bendiga a todos y a todos ustedes que toman tiempo para escuchar, para ver estos programas. Esperamos de todo corazón que sean de beneficio para todos y cada uno de ustedes. Y déjenme saber a sus seres queridos también, ¿verdad? A sus amistades, que tenemos este programa y que pues nos gustaría muchísimo que ellos también fueran parte de la audiencia de Conozca Primero su Fe Católica. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en la presencia del Señor. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, como dice tu palabra santa, Señor, no escatimaste en darlo todo por amor a nosotros. Nos diste lo más hermoso, Señor. Nos diste lo que tú más has amado y amas y amarás, que es a tu propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesús. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre en el vientre purísimo y santo de María Santísima. Lo diste todo, Señor. No escatimaste en nada para que nosotros, creyendo en Jesús, sometiéndonos a Jesús, viviendo más y más de acuerdo a la voluntad de Jesús, que es tu voluntad, Señor, podamos tener vida y salvación eterna. Tanto nos has amado, mi Dios, que diste a tu Hijo para que en sacrificio, tomando nuestro lugar en la cruz, en el Calvario, porque la consecuencia del pecado siempre es la muerte, podamos nosotros ser criaturas nuevas y vivir una vida nueva, cimentada en Jesús, la roca firme, la roca que no se quiebra, la roca que es para siempre. En Cristo Jesús, vivir para toda la eternidad. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas que está escuchando, que está viendo en estos momentos este programa. Bendícelo, Señor, con el deseo grande y profundo de darlo todo por amor a ti, hasta la muerte, si fuera necesaria, que nosotros pudiéramos decir, todo lo entrego, Señor, todo te lo doy, aún hasta mi propia vida, hasta el martirio, si fuera necesario, Señor. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios, bendito sea, Señor. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, que se comunican con nosotros. Gracias a todos ustedes que piden oración. Gracias por la confianza que nos dan para que nosotros pues podamos unir nuestras oraciones a las de ustedes, para que la gracia de Dios fluya en ustedes y en sus seres queridos también. Damos gracias a Dios por Jessica de Boston, que pide por la familia de Roche Batista y también por la salud de Wendy. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. María de Tampa, Florida, pide oración por la salud de su hija Verónica. Que Dios te bendiga, María, y a Verónica también. Quiero pedir por Juan José, por Ernesto y por Liliana, que están teniendo problemas en su casa, entre los miembros de la familia. Que Dios les bendiga a todos y que puedan dejarse llevar por el mandamiento más importante que el Señor Jesús nos ha dejado, que es el amor. Damos gracias también al Señor por Sandra de Monterrey, México. Felicita al Padre, lo quiere mucho. Muchísimas gracias, Sandra. Y pido oración por Elizabeth, que el Señor bendiga a Elizabeth y a ti también, Sandra. Y Mercedes de New Jersey felicita al Padre y le agradece su tiempo y sabiduría
en el desgaste del Evangelio, llevando a los hogares semana a semana el mensaje de nuestro Señor que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Yo lo he escuchado, dice ella, desde hace muchos años y no me canso de orar por él para que Dios le siga dando salud y mucha salud para que continúe ayudándonos. Pide oración por su nieto Manuel y por ella misma también. Que Dios te bendiga en abundancia. Muchísimas gracias por esas palabras no merecidas, pero las agradezco de todo corazón. Araceli de Los Ángeles, California, pide por ella misma que el Señor te bendiga. Araceli. Enrique de Argentina, pide oración por él y por toda su familia. Y gracias a Madre Angélica y al Padre Pedro Núñez. Gracias a ti, Enrique, y a tu familia por ser parte de esta audiencia. Y pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que Dios supla sus necesidades en abundancia y los colme de su santa paz. También quiero recordarles, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro Núñez son los siguientes: la página web de Mensaje, el Ministerio de Comunicaciones Hispanas de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, la casa de ustedes, es mensaje1.com, mensaje1.com. Y Facebook, y me encantaría que ustedes se hicieran miembros de esta página, vayan a facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Y también quiero decirles que estamos en Twitter y también en Instagram. Todo lo que tienen que hacer para comunicarse con nosotros es ir a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y les recordamos, por favor, tener cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios de comunicación social. Estos días la iglesia está celebrando una gran fiesta, la fiesta de dos jóvenes, dos hermanos gemelos, con los nombres Cosme y Damián. Cosme y Damián nacieron en Arabia en el siglo III, imagínense, tanto tiempo atrás, ¿no? Como tiene de tiempo la historia de la iglesia fundada por Jesús, la iglesia católica. El caso es que Cosme y Damián se educaron en el cristianismo y llegaron a amar a Dios, pero con mucho poder, con mucha fuerza. Eran muy inteligentes, los dos, y se hicieron, pues, médicos. Y no solamente se hicieron médicos, pero vivieron su vocación como médicos para servir a los demás. Y lo interesante de Cosme y Damián es que mientras ellos hacían sus tratamientos, mientras ellos sanaban a los enfermos, dos cosas importantes que me llaman la atención a mí, por lo menos. Primero que todo, que le hablaban de Jesús. Le decían a los pacientes, especialmente a los pobres, mire, no le vamos a cobrar nada, va a ser todo gratuito. Pero sí le pedimos un gran favor, que por caridad nos deje hablarles un poquito de ese Dios maravilloso que nosotros hemos conocido, que se llama Jesucristo. Y la gente pues accedía, porque veía en ellos una pasión especial, un amor singular hacia Jesús nuestro Señor. Y claro, el ser humano busca de Dios, el ser humano anhela una relación más personal con Dios. A mí me da mucho la atención lo que dice San Agustín de Hipona. Dice que dentro de nosotros hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y por eso decía, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no será satisfecha hasta que descanse en ti. Cuando conocemos a Dios, cuando comenzamos a conocer a Dios, es decir, la vida cobra un matiz diferente. Ya no vivimos por sobrevivir, sino que vivimos para vivir y para llegar a la plenitud de la vida, que al fin y al cabo es unión con ese que es vida, que es Cristo Jesús el Señor. El caso es que comenzaron a acercar a mucha gente al Señor Jesús, y pues muchos se convirtieron a través de Cosme y Damián. Pero la fe cristiana estaba prohibida en aquel entonces todavía. Y el caso es que después de muchos contratiempos que tuvieron que experimentar con las autoridades del gobierno, finalmente sufren el martirio y son decapitados los dos. Lo interesante es que cómo Dios actúa aún cuando la persona ya no está en este mundo. Y por eso es que la iglesia es tan sabia en hablar de los santos, es decir, los hombres y mujeres que han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, que han reflejado la presencia de Dios y que hoy día pues están gozando de la gloria de Dios en el cielo.
Y cómo Dios, si bien es cierto que nos utiliza a nosotros para ayudar a otras personas, el poder de la oración de intercesión, es decir, orar unos por otros, y el Señor promete estar con nosotros cuando estamos en oración unos por otros, pero también, cómo el Señor utiliza a los que están ya con Él, para que sean esos instrumentos fieles, puros, santos en sus manos, para que la gracia de Él fluya, es decir, el poder de Él fluya, la presencia de Él fluya a través de ellos y alcance nuestras necesidades. El caso es que han sido muchas las curaciones que se han puesto por escrito, de que a través de la intercesión de estos dos hombres de Dios, estos gemelos, pues muchas personas han curado. Incluso Justiniano, el emperador, tenía una enfermedad muy seria, muy grave, y pidió la intercesión de estos dos hombres de Dios, pidió a Dios que a través de ellos él pudiera recibir algún tipo de consuelo físico, porque su enfermedad era muy grave, y el caso es que el emperador sana. Entonces, lo importante para nosotros es descubrir que el Señor nos pide que pongamos a Cristo como prioridad en nuestra vida. Dios pide que pongamos a Jesús como prioridad, que hagamos de verdad de Jesús lo más importante en nuestra vida. En la misma forma en que Dios nos ha dado todo en su Hijo Jesucristo, que nosotros estemos dispuestos a darlo todo por amor a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 13, dice que no hay amor más grande que dar la vida por otra persona. Jesús, el amor de Jesús, tan inmenso, tan grande, que dio su vida en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Asumió sobre sus espaldas la consecuencia de tus pecados y de los míos. ¿Para qué? Para que tú y yo no tuviéramos una muerte eterna, para que no fuéramos al infierno, sino que para que a través de Él podamos un día contemplar su gloria y vivir en su presencia para toda la eternidad. Pero si bien es cierto que Jesús lo dio todo por amor a nosotros, hasta la última gota de su sangre, también es cierto que mártires del calibre de Cosme y Damián lo dieron todo por amor a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿y tú y yo qué estamos dispuestos a darle a Jesús por amor? El Señor nos pide una cosa y una cosa nada más. Nos pide que lo pongamos a Él como prioridad de nuestra vida. Él dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo del 5 en adelante, que Él es un Dios celoso. Es decir, Él no quiere compartirte con Satanás. Él no quiere compartirte con el mundo, porque Él sabe que si tú te desvías de Él y te vas al mundo para hacer lo que tu carne te pide, te vas a perder, te vas a extraviar, como el hijo pródigo que sale de la casa del padre y lo que encuentra es miseria. Sin Dios lo que encontramos es miseria, hermanos. Sin Dios lo que encontramos al fin y al cabo es destrucción y sí, muerte. Solamente en Cristo Jesús, que es la fuente de vida y salvación eterna, encontramos la felicidad que buscamos. Encontramos la paz que anhelamos. Él es el que calma las tempestades y da paz. Él es el que da sentido y propósito y razón a tu vida y a la mía. Nadie más. Él es el que llena el vacío de tu corazón y del mío. Entonces, estemos dispuestos a decir como Damián y como Cosme, Señor, yo quiero darlo todo por ti. Yo quiero ponerte a ti como prioridad de mi vida, sabiendo, Señor, que si te tengo a ti como lo más importante de mi vida, todo lo demás que yo anhelo en la vida, que me hará verdaderamente feliz, tú me darás por añadidura. Hermana y hermano, la iglesia nos presenta hombres y mujeres santos, hombres y mujeres que fueron capaces y siguen siendo capaces de darlo todo por amor a Jesucristo. La pregunta entonces es, para que tú y yo pensemos y meditemos sobre esto, y tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a darle a Jesús por amor? ¿Estamos dispuestos a darlo todo, hasta las últimas consecuencias? Hasta la vida nuestra si fuera necesaria. Recuerda que no hay amor más grande, como dice el Señor, que estar dispuesto a darlo todo, aún hasta la propia vida, por otra persona.
Número telefónico 205-271-2924. 205 para que se comuniquen con nosotros, para que nos llamen, nos den sus comentarios, para que nos hagan preguntas. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermana y hermano, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Cristo Jesús. Jesús, la palabra Jesús significa Dios salva. Y qué hermoso el que tanto nos ha amado Dios, que nos ha enviado a su único Hijo para salvarnos, para liberarnos y para que un día tuya y mía sea la corona de la victoria que es el cielo. Tenemos a María de Ohio vía telefónica. María, ¿me escuchas? Sí, padre, sí. El Señor te bendice, María, a ti y a tu familia. ¿Cómo estás? Están bien todos, gracias a Dios. Bendito Gracias. sea mi Dios. Adelante, por favor, con tu pregunta. Nada más que es que como yo vivo acá parte de mis hijos, un poco lejos, Ajá. y yo quería saber si era pecado o malo que lo quemen a uno, ¿me entiendes? Sí, que te cremen, ¿verdad? Cremation. No que te unten crema, sino que te quemen, como bien dijiste anteriormente. Ajá. Pero ¿qué harías con esas cenizas, María? ¿Cómo dices? ¿Qué harías con esas cenizas? Bueno, pues como mis papás están aquí donde yo vivo, Ajá. y yo quería que me pusieran con ellos, Ok. pero no pueden porque ellos ya están ahí dos. Ajá. Y yo dije, bueno, pero me dijeron que si me daba eso, cremation, Ajá. entonces sí podían ponerme allí. Sí, porque realmente la urna guarda las cenizas, que realmente es algo pequeño, ¿no? Mientras, Sí. María, mientras no las tiren ni en el agua, en el mar o en la tierra, porque al fin y al cabo el cuerpo del ser humano es el cofre donde está el alma inmortal de cada uno de nosotros, es decir, el soplo de vida, el ruaj que Dios nos ha dado y nos ha hecho a través de ese soplo de vida, de esa alma inmortal, nos ha hecho imágenes y semejanzas de Él, porque podemos amar como Él, podemos perdonar como Él y podemos vivir, de hecho, vamos a vivir eternamente y ojalá que en su presencia. Entonces la cremación está bien, no hay nada malo con la cremación, siempre y cuando las cenizas se pongan en un lugar reverente, es decir, en un cementerio. ¿Por qué? Porque polvo somos y en polvo nos convertiremos, entonces las cenizas deben de regresar al suelo o a un lugar santo, en este caso, pues un cementerio. Así que pues esa sería mi respuesta. Que Dios te bendiga, María, y que vivan ustedes por muchos, muchos años más aquí en la tierra y un día vivan para toda la eternidad en la gloria de Dios en el cielo. Dios te bendice. Tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Paz y bien. ¿Visitar lugares marianos o Tierra Santa me hace menos hija de Dios y de María? Muchos de los que han ido de peregrinación usan frases como me siento bendecido, bendecida o soy una persona muy especial, sin saber que hieren a otros al usar dichas frases. Esto me ha causado una leve depresión y ha hecho que casi odie el 13 de mayo. Pero lo peor es que en ellos no se observa cambio alguno. A veces pienso que más que peregrinar van de paseo. A pesar que un buen fraile me ha ayudado mucho con esta situación, aún hay un gusano dentro de mí que corroe sobre ello. ¿Qué me aconseja ante esta situación? Aida. Aida, que Dios te bendiga. Lo que te hace menos hija de Dios o hija de María, perdóname, es tu envidia. Ese es el gusano que te está haciendo daño, que te está lastimando. Y la envidia, pues bien sabemos, es unos pecados capitales, ¿verdad? Es decir, unos pecados cabeza que llevan a otros pecados, como por ejemplo el hasta repudiar el 13 de mayo. Mira, yo no sé tú, pero yo no tengo que ir a ningún lugar para encontrarme con Dios. Es decir, ningún lugar fuera
del ámbito en el cual yo me desenvuelvo. Porque a Dios se le encuentra en todas partes, pero principalmente se le encuentra en su casa. Se le encuentra en el templo. Y ahí en el templo encontramos a Dios en dos maneras fabulosamente espectaculares. Lo encontramos en su santa palabra, cuando la palabra es proclamada y cuando la palabra es explicada, como cuando Jesús proclamó la palabra en la sinagoga y después la explicó. El Espíritu de Dios está sobre mí, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es decir, esa es una forma maravillosa de encontrarnos con Dios. No tenemos que ir a Tierra Santa para encontrarnos con Dios. No tenemos que ir a Fátima ni a Lourdes para encontrarnos con Dios. El que pueda ir en peregrinaje, pues está bueno. A algunos le afectará de una forma más positiva que a otros. Como tú dices, unos cambiarán y otros no cambiarán. Eso depende de cada cual. Pero Dios da diferentes oportunidades. Pero nosotros, católicos cristianos, Dios nos ha dado una oportunidad fabulosa, que desafortunadamente muchos hermanos protestantes y evangélicos no han asumido como algo real en sus propias vidas, que es no solamente escuchar la palabra, que sí lo hacen, pero otra parte del banquete, que es la Eucaristía, que es el recibir a Jesús sabiendo que Él está presente ahí, su cuerpo, su alma, su humanidad, su divinidad, todo su ser está ahí, su sangre. Entonces, como que el estar consciente de esa realidad, mija, es todo lo que necesitamos para ser las personas más felices del universo. El caso es que si tú te fijas en aquellos que pueden ir a este lado o a aquel lado, y no te fijas en la bendición que Dios te ha dado para tú ir a tu parroquia, a la iglesia a que perteneces o donde tú vayas, y recibir el regalo más maravilloso que Dios nos puede dar, que es su propia vida. Como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 53 al 55. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 53 en adelante. Dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Tenemos que comer la carne y beber la sangre de Jesús. Él lo dice. Y si no comemos, si no bebemos de su carne y de su sangre, no tenemos vida. ¿Por qué? Porque Él nos está dando esa vida en cada santa comunión. Y qué hermoso no solamente recibirle, pero estar consciente de lo que recibimos. Hay muchos católicos, desafortunadamente, que teniendo la oportunidad, el privilegio de recibir al mismo Dios en persona, como que vamos a recibir la Santa Comunión como si estuviéramos recibiendo cualquier cosa. Y por eso tanto aquellos que van a peregrinajes, como tanto aquellos que reciben la comunión en la Santa Eucaristía, pues no hay cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque no están conscientes del regalo que Dios les quiere dar. Continúa el Señor Jesús diciendo en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Es decir, en esa ofrenda que Dios nos da, en esa dádiva que Dios nos da, nos está dando la vida eterna, nos está dando el cielo, nos está dando la salvación. ¿Qué regalo más grande que ese? Lo aceptemos o no, depende de cada uno de nosotros. Pero de que Él quiere darnos eso, la prenda más valiosa, la más hermosa, la más apreciada por el mismo Dios, que es su propia vida, y muchas veces no estamos conscientes de lo que estamos recibiendo. Y el Señor continúa diciendo, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. No es un símbolo, es de verdad. Por eso el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Al recibir la Santa Comunión, mi vida y la vida de Dios se pueden unir si así yo lo quiero, total y completamente indivisible. Y a través de ese cuerpo de Jesús y mi cuerpo unido a Él, pues la sangre de Jesús fluye a través de mí y me convierto realmente en templo de Dios, en quien todo lo puedo y para quien todo es posible. Cuidado con la envidia, hermana, porque eso sí te corroe, sí te lleva al abismo, sí te hace perder tu relación con Dios. Dale gracias a Dios por esas personas y pídele al Señor que experimentando esos peregrinajes a los cuales pueden ir, que ellos también se llenen de la presencia de Dios, como tú te puedes llenar de la presencia de Dios en cada Santa Eucaristía. Que Dios te bendiga.
Tenemos en este momento su correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, hablando con un amigo que se hizo evangélico, me hice las siguientes reflexiones. Sabemos que Jesús tiene dos naturalezas, una humana por la Madre María Santísima y una divina por el mismo Dios, en el que hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y decimos que María es la Madre de Dios. ¿Se podría interpretar entonces que la Virgen María es la Madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué podemos decirle a quienes hacen esas interrogantes? Juan, desde Venezuela. Juan, que Dios te bendiga. Si nosotros vamos primero que todo al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, perdón, capítulo 1. María deja bien clarito que ella no es Dios. Ella no es ni una semidiosa, ella es de carne y hueso como tú y como yo. Ella es más aún la esclava del Señor, la que se hace nada, reconociendo que Dios es todo y que solamente en Dios hay vida, hay esperanza y hay victoria. Tanto así que en el versículo 38 del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, dice María, le dice al ángel, yo soy la esclava del Señor. ¿Qué cosa más pequeña puede haber en el tiempo de Jesús que un esclavo? Un esclavo no valía nada. El dueño era el amo y señor del esclavo. El esclavo tenía que hacer todo lo que pedía su amo. Y hasta hace muy poco tiempo, ¿verdad? En las Américas hubo esclavitud. Y sigue habiendo esclavitud hoy día. Porque cada vez que sucumbimos al pecado nos estamos haciendo esclavos de Satanás. ¿Cierto? Nos estamos apartando de ese que nos da la libertad, de ese que nos da la vida, de ese que nos da la esperanza de una vida mejor, una vida plena, y nos vamos a esclavizar, ¿verdad? Y nos dejamos, pues, aplastar nuestra dignidad como hijos de Dios, adoptivos que somos, por un plato de lenteja, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? María dice, yo soy la esclava del Señor. Nada soy. Más aún, cuando le dice el ángel que va a dar a luz un hijo, dice ella, pero ¿cómo? Si yo no conozco varón, es decir, yo no tengo relación con ningún hombre. En el tiempo de María, en el tiempo de Jesús, y como hay hoy día, hay mujeres y hombres también que le entregan su cuerpo al Señor, le ofrecen su cuerpo al Señor y se hacen por decisión propia, con la gracia de Dios, vírgenes. Es decir, sus cuerpos se convierten en ofrendas a Dios en todo el sentido de la palabra. Una cosa interesante, por ejemplo, entonces, ¿qué deducimos de esto? Que María no es la madre de Dios Padre. María es la hija, como tú y como yo, de Dios Padre. Pero María es la madre del Hijo. Es decir, María es la que engendra en un momento determinado de la historia a la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en el vientre purísimo de María Santísima. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, es decir, la palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Verbo estaba ante Dios y el Verbo era Dios. Es decir, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador, el Redentor, y es a través de la palabra del Hijo, ¿verdad?, hecha hombre, que nos salva, nos redime de nuestras culpas y se convierte en puente entre nosotros y Dios. Y dice entonces la palabra de Dios lo siguiente, en el versículo 14 del primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y el Verbo, aleluya, se hizo carne, es decir, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y quién es ese Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros? Jesucristo. ¿Y dónde habita Jesús? Para comenzar, en el vientre de María. ¿Dónde se forma Jesús y se desarrolla como ser humano? En el vientre de María. ¿Quién es la madre de Jesús? La segunda persona de la Santísima Trinidad. María. Entonces María es la hija del Padre y María es la madre del Hijo.
Y María es la esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque bien dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, dice en el versículo 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no tendrá fin. Y cuando María le pregunta entonces, ¿cómo podrá hacer esto? Contesta el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, de nuevo, es el Espíritu Santo el que engendra la vida de la segunda persona de la Santísima Trinidad en el vientre de María, y tomando carne de la carne de María, se hace uno como nosotros en todo, menos en el pecado, dice San Pablo. Y ahí tenemos lo que María realmente es. Es la hija del Padre, es la madre del Hijo y es la esposa del Espíritu Santo. Espero que esto te haya ayudado en alguna forma, ¿sí? Bendito sea Dios. Tenemos una llamada de Texas. Claudia está vía telefónica. Claudia, ¿me escuchas? Sí, padre, ¿cómo está? Mucho gusto. Bendecido en victoria. Gracias, Claudia, por tu llamada. Adelante, por favor. Te escucho. Hace poco tuve la oportunidad de verlo a usted, padre, aquí en Texas. Y qué tuve bien. la oportunidad de ver a otros sacerdotes por acá. Qué Mi bueno. pregunta es la siguiente. ¿Qué puedo hacer como laica si un sacerdote, y en este caso como el padre Luis Toro, se la pasa atacando a otras religiones, criticándolas, en lugar de unir? Porque divide. Yo crecí en una cultura más de unir y ser más ecuménica, más de diálogo, pero me parece muy agresivo, padre. Ya. Claudia, muchísimas gracias. Yo realmente conozco poco al padre Luis, pero sin embargo, tengo que decir, lo admiro mucho. Y lo admiro mucho porque yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con su forma de proceder. El padre Luis viene de una estructura en que no tuvo zapatos hasta que fue al seminario. Él, pues toda su vida fue una vida de mucha precariedad, una vida sin gran formación de ningún tipo, pero él tiene un gran mérito porque él se dio cuenta de que muchos católicos están abandonando la iglesia por falta de conocimiento. Como dice el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que hacemos aquí, por ejemplo, es pues tratar de mostrar la verdad que para nosotros es importante de acuerdo a lo que el Señor Jesús enseña a través de la iglesia que él funda, que es la Iglesia Católica. El padre Luis tal vez sea un poco más agresivo, no discuto eso, pero hay mucha gente que le gusta ese tipo de actitud. Y yo no creo que él lo hace para degradar a nadie. Yo creo que él lo hace, y creo que lo hace de corazón, para despertar a muchos católicos que están dormidos y que piensan que todo es igual. El ecumenismo no quiere decir que todos vamos a, pues que cada cual crea lo que quiera creer y eso es todo. No, si eso hubiera sido así, Jesús nunca hubiera venido al mundo. Jesús viene al mundo para delinear un camino, más aún, Él es el camino. Entonces, bien sabemos que Buda no es el camino, que Confucio no es el camino, que Mahoma no es el camino, que el único camino que nos lleva al cielo es Jesucristo. Entonces, Jesús viene a decir eso, y no solamente viene a decir eso, viene a decirlo con poder, con autoridad. Él dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Entonces, sí hay una verdad, y una verdad sola. Por eso Jesús establece su iglesia, una sola iglesia, sobre esta piedra, es decir, sobre Pedro, a quien le cambió el nombre de Simón Barjona y le pone el nombre de Pedro. Sobre esta piedra, Pedro, que significa piedra firme, edificaré mi iglesia, una sola. Desafortunadamente, pues la palabra diablo significa el que divide, y a lo largo de la historia, pues han habido muchas separaciones de la iglesia que Jesús funda. Y para mí el obstáculo o el escándalo más grande de la iglesia de Jesucristo es la división que hay entre nosotros. Tal vez el padre Luis, su forma de hablar, de expresarse, no es la que te
te gusta a ti, pero sin embargo, Él es muy eficaz en muchas personas que realmente han despertado a una realidad que estaba dormida, y es la de conocer más a fondo las enseñanzas del Señor a través de la iglesia que Él funda. Entonces, oremos por el Padre, para que el Padre sea un verdadero instrumento en las manos del Señor, para que el Señor lo siga moldeando según la santa voluntad de Dios, y para que Él se deje moldear y formar por el Señor. El Padre realmente está comenzando, es decir, es nuevo en este tipo de enseñanza, que es la apologética cristiana. Tiene cosas que puede tal vez mejorar, como lo que estaba diciendo anteriormente, en relación a su forma de proyectar la verdad, pero de que está causando un impacto muy positivo en la vida de muchos católicos que antes pues estaban muy flojos y muy alejados de la verdad y del conocimiento de la palabra de Dios, pues es algo muy cierto. Así que oremos por el Padre Luis para que él siga cada día más en las manos de Dios, siendo instrumento de conocimiento y de verdad, y sí, también pues de mucho amor entre los cristianos, tanto católicos como no católicos, para que un día lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, se haga realidad. ¿Y qué es lo que dijo? Un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Que Dios te bendiga, amiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros y ojalá pues que lo hagan, sí, con sus preguntas, sus comentarios, etc. 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, bendito sea Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría decirme cuál es la mejor edad para recibir la primera comunión? Además, una persona que no ha recibido el sacramento de la confirmación y ya tiene 50 años, ¿puede hacerlo? Que el Señor lo bendiga siempre. Patricia. Muchísimas gracias, Patricia. Mira, yo creo que la mejor edad para recibir la Santa Comunión, aunque la Iglesia pide que el mínimo de años sea 7 años, porque ya se considera que una persona a la edad de 7 años ya tiene facultades suficientes para poder tomar una decisión y conocer, pues, más o menos lo que recibe al recibir la Santa Eucaristía. Yo pienso que la persona debe estar bien preparada porque, es decir, tenemos un problema muy serio en la iglesia. Y el problema que tenemos es que la gente va a recibir la Santa Comunión y no sabe lo que está recibiendo. No sabe que en ese pedacito de pan está la totalidad de Dios. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, y lo leímos hace un ratito, pero me gustaría como que reforzar la idea porque realmente no estamos conscientes de lo que recibimos. Jesús dice en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Es decir, ya está salvo. Ya está salvo. Si realmente creemos que estamos recibiendo la vida total y completa de Dios y que nos convertimos no solamente en propiedad de Dios, sino que en templos de su divina presencia. Por eso un gran santo en la iglesia decía, una comunión suficiente para dejar estar en el cielo. Una comunión es suficiente si realmente estamos conscientes de lo que estamos recibiendo. Pero ¿cuántas veces vamos mal preparados a la Eucaristía? Pensando lo que vamos a hacer cuando salgamos, o lo que hicimos, o lo que dejamos de hacer, o estamos peleando con fulano, o estamos hablando con ciclano.
cuando llegamos a la iglesia, debemos de enfocarnos en lo que vamos a hacer, hermanos. Es decir, vamos ahí corriendo, vamos de mala gana muchas veces, vamos sin muchos deseos y salimos igual que como entramos. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado adecuadamente. Mira, si la reina Isabel, que no es nada comparada con Dios, te invitara a su palacio, ¿cómo te prepararías? ¿De veras, cómo te prepararías? Si el Papa Francisco te manda una carta a través del nuncio apostólico invitándote al Vaticano, que quiere hablar contigo y quiere felicitarte, en fin, lo que sea, ¿cómo te prepararías? Irías así con blue jeans y con zapatos tenis medio rotos y con el pelo medio alborotado. No, es decir, te pondrías lo mejor y te prepararías lo mejor posible para que cuando tengas esa entrevista con esa persona importante, pues lucieras lo mejor posible. ¿Cómo nos preparamos para ir a la iglesia? El domingo, cuando deberíamos ir todos los días realmente, porque si comemos todos los días para alimentar el cuerpo, ¿cuánto más deberíamos de prepararnos para esa comida que salva, que libera, que restaura, que da vida nueva, que es el mismo Jesús? Y desafortunadamente vamos y hablamos con fulano y hablamos con mengano, y lo menos que hablamos es con Dios. La oración que hacemos en la misa antes de que la Santa Misa comience es muy limitada. Es tiempo para socializar, pero no con el vecino, sino para socializar con Dios. ¿Y cómo nos preparamos y cómo está nuestra alma? ¿Estamos en gracia de Dios? ¿Estamos realmente en relación íntima con Dios? ¿Y nos hemos preparado con anticipación? ¿Hemos leído por lo menos el Evangelio antes de ir a la misa? ¿Lo hemos compartido con los miembros de la familia? ¿Sabemos de qué se trata lo que el Señor nos va a hablar? Hemos pedido al Señor que nos dé una doble porción de su Espíritu Santo para que podamos entender la Escritura y podamos no solamente entenderla, sino que vivirla, ponerla en práctica. Y cuando la recibimos en la iglesia, que sea una doble efusión de su Espíritu Santo lo que recibimos, para estar conscientes de que al recibir la hostia, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, estamos recibiendo la totalidad de Dios. Es decir, tenemos que concientizarnos, hermanos, de que la Santa Comunión no es cualquier cosa y que la Santa Comunión es lo máximo que nosotros podemos recibir, porque ahí recibimos todo y no nos va a faltar nada si de verdad hacemos conciencia y creemos en las palabras de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí para toda la eternidad, si así lo queremos, y yo en ellos. Algo que pensar. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 34 años de edad. Desde niño he convivido con sacerdotes y desde el colegio soñaba con ser sacerdote. Ahora estoy casado y tengo una niña de 5 años de edad. Mi esposa no podía tener bebés. Nos encomendamos mucho a San Pío de Pietrelcina y al Beato Ángel Darío Acosta Zurita, y gracias a sus intercesiones y a Dios ante todo, pudo quedar embarazada. Mi pregunta es, ¿por qué aún a estas alturas de mi vida sigo soñando con ser sacerdote? Le pido a Dios que me ayude, pero aún no encuentro la respuesta, ya que jamás tuve la ayuda espiritual requerida, y cuando lo hablaba con algún sacerdote no me hacía caso. Efroba, desde Jalapa, Veracruz, México. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Quiero terminar con la respuesta anterior diciendo que papá y mamá tienen que tomar la decisión a favor de su hijo. Si a los 7 años está preparado para recibir la Santa Comunión, pues que la reciba. Y si no, que espere un poquito más, pero que haya formación espiritual, que haya formación catequética, que haya formación bíblica, para que la criatura sepa lo más posible lo que va a hacer, más aún lo que va a hacer Dios en él o en ella a través de la Santa Eucaristía. Tan importante, hermanos, y tan poco estamos conscientes de esa realidad. Pues te felicito por tu deseo de ser sacerdote, hermano. Te felicito de todo corazón, pero yo no sé si estás consciente de eso también. Pero tú eres sacerdote, ¿sí? Cuando somos bautizados en el sacerdocio de Jesucristo.
Y hay diferencia entre el sacerdocio ordinario que recibimos en nuestro bautismo, es decir, ordinario en el sentido que es para todos los bautizados, y el sacerdocio ordenado, es decir, que el obispo, en el nombre de la comunidad, nos ordena a servir. Al fin y al cabo, eso es lo que es el sacerdocio, es el servicio. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, vemos como Jesús lava los pies de sus discípulos. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, nos dice algo tan hermoso. Dice San Pablo en ese pasaje bíblico. Filipenses capítulo 2, si tienen sus Biblias, versículos del 6 en adelante. Dice, Él compartía la naturaleza divina, es decir, Jesús es Dios. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida su igualdad con Dios. Bendito sea el Señor. Sin embargo, se redujo a nada. Esto es tremendo. Se redujo a nada. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se redujo a nada? Para servirte a ti, para servirme a mí. ¿En qué forma? Pues haciéndonos conciencia de que lo más importante en tu vida y en la mía es nuestra salvación, y que Él es el Salvador, y que no hay otro camino, y que el único camino para ser salvos o ser salvados es sometiéndonos a Él. La única manera, porque hay dos caminos en este mundo, el camino de Dios y el camino de Satanás. Por eso el Señor nos dice, escoge el camino de la vida, escoge el camino de Dios y te salvarás tú y toda tu familia. ¿Por qué? Porque somos como que fichas de un dominó, que influenciamos unas sobre otras. Y dice, y tomando la condición de siervo, de esclavo, se hizo semejante a los hombres, menos en el pecado. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo. Dios no tenía por qué hacerlo. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso fue lo que hicieron también Cosme y Damián, ¿no es cierto? Lo dieron todo por amor a Jesús. Y la pregunta es, ¿y tú y yo qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? Entonces, tú, desde tu vocación como cabeza de familia que eres, tu vocación es ejecutar tu sacerdocio ordinario, ser sacerdote para tu familia. Tú eres el sacerdote de tu familia, tú estás llamado a congregar a tu comunidad pequeña, tu iglesia primaria, alrededor de la palabra de Dios, para compartir las bendiciones que Dios les quiere dar a ustedes a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de obras de misericordia que ustedes puedan y deben de hacer hacia los demás. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, versículo 28, dice, hagan como el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, que no vino a ser servido, sino que a servir y a dar su vida como rescate para muchos. Entonces, qué hermoso ser sacerdote ordinario o ser sacerdote ordenado. Estamos llamados a lo mismo, a hacernos víctimas, para que a través de nuestra vida gastada en servicio a los demás, podamos imitar a Jesús, que gastó su vida hasta las últimas consecuencias para darnos vida y salvación eterna. Ánimo, hermano, estás en el lugar correcto y estás en la situación correcta para servir a Dios como sacerdote. Tenemos en estos momentos una pregunta, correo electrónico. Adelante, por favor. Según usted, en Mateo 5, dice que debemos hacer bien al enemigo. Pero si es un familiar que durante 30 años busca hacerte daño, ¿se debe seguir poniendo la otra mejilla? Teresa, desde Costa Rica. Interesante tu pregunta. ¿Qué quiere decir Jesús con poner la otra mejilla? Es decir, lo que quiere decir Jesús es, no hagas lo mismo que te han hecho a ti. Tan sencillo como eso. No hagas lo mismo que te han hecho a ti. El Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 44, dice, yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. ¿Qué significa amar a otra persona? Dos cosas.
Primero que todo, no hacerle daño. No hacer lo mismo o peor que lo que te han hecho a ti. No hacerle daño. Y segundo, ¿qué significa? Bendecirlo. Amar a otra persona significa bendecirlo. Puede ser bien de cerca o puede ser bien de lejos. ¿Y qué significa bendecir? Significa cuando le puedes hacer el bien de cerca o de lejos, hácelo. Así dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 12, versículo 14. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Bendecir, decir bien, hacer el bien, buscar el bien de la otra persona cuando se pueda. Si por alguna casualidad, y en tu caso, ¿verdad?, las razones son más que suficientes para no estar cerca de esa persona, aléjate, aléjate. Tienes todo el derecho de alejarte. Jesús se alejó muchas veces de las personas que querían matarlo. No era su momento. Pero sin embargo, Jesús siguió haciendo el bien. Como dice la Santa Palabra de Dios, pasó por el mundo haciendo el bien. Y no a los que lo cuidaban y lo ayudaban, etcétera, como los más cercanos apóstoles o discípulos, incluso las mujeres, pero aún con sus enemigos, con los que lo criticaban, con los que lo ofendían, con los que le tiraban piedra, etcétera, etcétera. Entonces, Dios no quiere que vivas un infierno al lado de una persona que realmente pues, te está haciendo daño. Apártate de esa persona. Pero acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Primero que todo, ama a esa persona. Amar significa, primero que todo, no hacerle daño, poner la otra mejilla. Y segundo, si en algún momento le puedes hacer un bien, hazlo. Y lo segundo que dice Jesús, que es supremamente importante, ora por esa persona. Cuando nosotros oramos por una persona que nos está haciendo daño, dos cosas maravillosas suceden. Primero que todo, ya no siento ese rencor dentro de mí que me mata a mí y el otro tal vez ni esté consciente de esa realidad. Y segundo, estoy en paz con mi Señor, con Jesús, porque Jesús lo dice. Lo que hagas por el más pequeño o dejes de hacer, lo haces por mí también. ¿Por qué? Porque queramos creerlo o no, Jesús está aún en la vida de nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida por él o por ella y quiere que esa persona se salve. Entonces, bendito sea Dios. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que voy a estar en West Palm Beach, Florida, del 4 al 5 de octubre con el padre Mario Castañeda en la parroquia St. John Fisher, en un retiro celebrando el aniversario del grupo de oración. Y les pido que nos escriban con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com. Les recuerdo sus oraciones, por favor, por este ministerio y también por sus donaciones cuando puedan. Para más información, comuníquense con nosotros a mensaje1.com o a facebook.com/P. Pedro Núñez. Que el Señor les bendiga abundancia, esté vivo por siempre y los colme de su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.